Del pasar Ya por está alto. grabando. Pero digo el título también. Atento, cuando veis el rec, es que está grabando. Vale, parece. Del pasar por alto. El pasar por alto es un capítulo singular en la vida humana. Si se quisiera calcular todo lo que pasamos por alto, sin atención, sin tener una mirada para ello y aún menos un sentimiento de su valor, quedaría, al final, poco de la masa de nuestra vida que realmente nos perteneciera de modo espiritual. Los caminos de la vida se cruzan de modo diverso. Innumerables hombres le salen al encuentro al hombre. Pero son pocos los que realmente ve en sentido ético. Pocos para los que tiene una mirada participativa. También se podría decir una mirada que ama, pues la mirada que siente el valor es una mirada que ama. Y a la inversa, por cuán pocos de los cuales él mismo es visto, los mundos se encuentran. La superficie roza fugazmente en la superficie. En el fondo permanecen intactos, aislados y se distancian otra vez. O discurren paralelos una generación y más, externamente vinculados, quizá ligados entre sí, pero siguen estando recíprocamente cerrados. Ciertamente, ni puede ni debe cada hombre sumergirse y perderse en cada otro cualquiera. La participación más profunda siempre es singular y exclusiva. Pero en ese pasar por alto universal, no sucede, no obstante, que cada una anda con el callado anhelo en el corazón de llegar a ser visto, comprendido amorosamente, sentido, vislumbrado. Y no se ve cada uno centenares de veces incomprendido, omitido, visto por encima. No es la gran decepción de la vida, decepción común a todos, este andar vacío con el corazón anhelante, este estar aquí en vano para los otros, este no ser visto, no sentido, no reflejado y este ser devaluadamente rechazado. Este es el destino del hombre, pero si se considera que, en el fondo, cada uno sabe el anhelo del otro, de una mirada que vea y, no obstante, pasa de largo sin haber mirado adentro, cada uno solo, con el dolor secreto de su soledad, ¿no es la cima del contrasentido? ¿Es solo la prisa y el conflicto de la propia vida lo que refrena a cada uno? ¿O es también la estrechez de la mirada para el valor, la traba del yo fascinado de su singularidad, la incapacidad para extender una mano? Hasta aquí el capítulo epígrafe 7 de la Ética de Nicolai Hartmann. Leemos aquí este texto porque introduce una dimensión fundamental, en nuestro caso, para entender la estética, para entender nuestra sensibilidad y nuestras reacciones ante las más diversas obras de arte o experiencias estéticas. ¿Qué es lo que introduce Hartmann? Introduce una mirada que ama, introduce una mirada cuidadosa, una mirada atenta. Pero ojo, no es una mirada de la cual dependa la existencia misma del mundo. En estética no es así, ni en ética tampoco. Nos interesa este texto porque no es meramente una especie de publicidad de una mirada que se demore en las cosas, de una mirada que conceda la gracia a las cosas y las personas, sino de una mirada que reconozca, una mirada que recuerde, una mirada que entienda que todo aquello que hay es susceptible de conformar un conjunto coherente, rico, tramado. Todo aquello que hay es susceptible de formar parte de algo así como un repertorio que nos explique, que nos sitúe y que nos potencie. El que mira, el que tiene esa mirada amorosa, con ello, con esa misma mirada, no solamente redime al otro, a ese que Hartmann dice que es omitido, no tomado en cuenta, no solamente redime al no visto, sino que se constituye a sí mismo como sujeto de atención estética. Por eso, para entendernos, en unos dibujitos de estos que nos gustan hacer, plantearemos que esto de lo que está hablando Hartmann es una especie de, pues sí, de mirada, de relación, de vivencia, más que de mirada, porque esto de la mirada supone un punto privilegiado de emisión que es el que mira, que por lo demás suele ser un hombrecillo, un señor, ¿no? El que mira y evalúa y sopesa la carne que se le ofrece a la vista. Más que una mirada sería una vivencia que cuida, una vivencia que ama,
que atiende, ¿no? Llamémosle una vivencia atenta, cuidadosa, ¿verdad? Es lo que en algún otro lugar hemos llamado la eulabella, la atención cuidadosa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el peligro de esta vivencia atenta? Y eso se empieza a ver al final del texto de Hartmann. El peligro, el gran riesgo, es que esa vivencia de alguna manera se vea sometida a un exceso de estímulos, se vea sometida a un exceso de dispersión. Y por ello, y queriéndolo o no queriéndolo, se transforme en una vivencia, que es lo peor que le puede pasar, distraída. La distracción, en latín y en inglés antiguo le pasa a Shakespeare, a Hamlet, distracción significa locura. Uno vive una vida indigna de ese nombre cuando está distraído, porque distraído significa apartado de aquello en lo que debería estar, ajeno a aquello que debería tomar en cuenta y valorar. El distraído, en ese sentido, es aquel que ha perdido el camino, que ha perdido comba, ¿verdad? Y para esta vivencia atenta, esta vivencia que ama, lo peor que podría pasar sería esta especie de vivencia distraída, transitar desde ahí hasta aquí. Claro que vamos a pintarlo de este lado mejor. ¿Sabes? La vivencia atenta puede transformarse en una vivencia distraída. Pero no acaba aquí la cosa. Ya está diciendo Hartmann al final del texto que hemos leído que esto tiene una modulación especial en la modernidad. Para ello vamos a ver el epígrafe 8 también de la introducción. Si hay un despertar de la conciencia del valor, es nuestra época la que lo necesita. Nadie puede calcular hasta dónde será posible. Difícilmente podrá venir desde la filosofía. No obstante, también aquí hay un campo de trabajo para la filosofía. Hay prejuicios que solo ella puede desarraigar. Y hay resistencias del sentimiento a las que la reflexión y la interiorización pueden hacer frente. La vida del hombre actual no es favorable para la profundización. Carece de calma y de contemplación. Es una vida de incesante actividad y prisa. Un competir sin objetivo y sin sentido. Quien está un momento en silencio es sobrepasado al siguiente. Y del mismo modo que los requerimientos del mundo exterior, así corren a gran velocidad las impresiones, vivencias, sensaciones. Siempre miramos hacia lo más novedoso. Lo último, en cada caso, nos domina y lo penúltimo se olvida incluso antes de que sea visto correctamente y menos aún comprendido. Vivimos de sensación en sensación y nuestra penetración se banaliza. Nuestro sentimiento para el valor se embota en el aspirar hacia lo sensacional. El hombre moderno no solo es presuroso, incesante, es también el embotado, el snob, al que ya nada eleva, nada conmueve, nada cautiva interiormente. En definitiva, ya únicamente tiene para todo una sonrisa irónica y cansada. Al final, incluso, hace una virtud de su bajo nivel moral. Eleva a permanente y querido hábito de vida el nihil admirari. Su incapacidad para la admiración, para el asombro, para el entusiasmo, para la veneración. El resbalar por todo sin ser afectado es un cómodo modus vivendi. Y de este modo se agrada a sí mismo, en la pose de estar por encima, que encubre su íntimo andar vacío. Ese pathos es típico. No se da hoy por primera vez en la historia, pero cuando apareció fue siempre un síntoma de debilidad y de decadencia, de un íntimo decir no y de pesimismo vital general.
Bueno, pues aquí tenemos en esta reflexión de Harman sobre el presuroso incesante, sobre el embotado, ¿verdad? Que vendría a ser como el siguiente paso, si queréis, de esta vivencia distraída. Y habría aquí una vivencia que bien podríamos llamar arrebatada, porque está alejada de sí misma, y si la mirada distraída era una mirada, pues bueno, de alguna manera aquietada, medio dormida, medio sopa, la mirada arrebatada, la vivencia arrebatada, es una vivencia tan crecida, tan engreída en sus propias capacidades, tan creída en sí misma, que logra ignorar al mundo y de golpe a sí misma, porque ella misma no es ese dispositivo arrebatado y presuroso y embotado que está sosteniendo. Naturalmente, la vivencia arrebatada, como la vivencia atenta, puede tener sus ventajas porque es una vivencia despierta, dinámica, tal. Pero fijaros que es una vivencia que es como que muy difícilmente logra asentar algo, logra decantar algo así, como decíamos antes, como un repertorio, sino que es puro brillo disposicional, es puro fuego de artificio. Y eso puede tener su minuto de gloria, pero no más. Por eso a la vivencia arrebatada le sigue una especie de vivencia arrogante, si queréis, una vivencia, sí, llamémosla arrogante, siguiendo el término que sugería Antonio. Una vivencia arrogante sería una vivencia que ya no está arrebatada, que ya no es fértil, que ya no está genuinamente, por así decir, emocionada, sino es una vivencia que simplemente se limita a reclamar sus derechos de bebé glotón que quiere ser continuamente satisfecho sin dar nada a cambio. Y eso tiene sus límites. Y en esos límites nos debería llevar hacia una vivencia atenta, de nuevo, a una vivencia que advirtiera que los demás, las demás, el mundo que está ahí también tiene sus necesidades, son necesarios para nosotros y conjuntamente es como podemos estar y trabajar. Esta especie de bucle que hemos usado en algún otro sitio, le llamamos, bueno, podría ser un analema, una lemniscata. Le llamamos un atractor de Lorentz porque Lorentz, el meteorólogo, dibujó un esquemita similar en el cual se definía lo que sería un espacio de fases de un sistema complejo. En ese espacio de fases se pasa de una polaridad que es centrípeta, que tiende a decantarse, a la que llamamos, vamos a quitarlo centrípeto, que es centrípeta y que orbita en torno a la necesidad y la contingencia, es decir, hacia lo que nos completa en un conjunto coherente, estable, potente y gozoso, que sería un repertorio, ¿verdad? Y a el inevitable cuestionamiento, crisis, carencia de ese repertorio que, y es lo que aporta Lorentz, puede volver a recargarse de necesidad, volver a rellenarse de coherencia o puede cambiar de juego e irse hacia lo centrífugo, que sería la vivencia arrebatada. Cuando esto sucede, de alguna manera se refresca el repertorio, se resucitan y se ponen en juego nuestras disposiciones, en el modo de lo posible, y podemos llegar a algo nuevo, a algo sorprendente, a algo arrebatador, como veíamos. Pero esto dura lo que dura. Y de nuevo, como hemos visto arriba, hace falta completar el viaje y al estar acá nos encontraremos en el modo de lo imposible, que sería esta especie de vivencia arrogante. Es imposible porque es insostenible, pero es la purga imprescindible desde la cual pasaremos del énfasis en el modo de la posibilidad a un hipotético regreso al modo de la necesidad. Por supuesto, puede muy bien suceder que sigamos enganchados en este bucle centrífugo, explorando nuestras disposiciones, cansándonos a nosotros mismos de oírnos y volviendo otra vez al mismo run run. Nadie garantiza que la repertorialidad o la necesidad se pueda cumplir. Y por supuesto nadie garantiza que una vez regresados a esta necesidad estemos a buen puerto, a buen seguro, porque no hay nada estable, coherente ni hermoso en este mundo o va viendo cada vez menos. Y entonces el llegar a la necesidad no nos va a permitir quedarnos aquí apoltronados y que nos sirvan, sino que va a estar sometido todo el tiempo a las tensiones derivadas de la contingencia. Y muy difícilmente sabremos si estamos entrando en la contingencia o si estamos haciendo cosas necesarias. Eso es de esa especie de áreas ciegas que todos tenemos, llevemos un camión, como Manolo, o no.
Y este es el esquema que queríamos comentaros para introducir estas diferentes actitudes de las que habla Harman al inicio de su Ética y que nos parecen como polaridades básicas de lo que son nuestras propias experiencias estéticas y vitales. Esto está pensado para prácticas artísticas, pero podríamos llevarlo a nuestras vidas de pareja, a nuestras vidas de familia, en comunidades, donde quiera que nos hallemos y, por supuesto, a nuestras experiencias estéticas, bueno, que es para lo que lo reclamamos. Pues con esto y un no bizcocho lo dejamos. Corta, Antonio. Tú eres. Sí, hacemos el primer párrafo otra vez ¿De del what? 8, ¿vale? El primer párrafo derecho. Sí, que me ha quedado muy mal. ¿Me vas? ¿Me vas? ¿Me vas? Te Y voy- el comienzo del segundo, el primer. Hacemos los dos. Deberías sentarte, de hecho, es que leer de pie es una mierda. Hay un taburete Sí, ahí. antes lo pensaba. Sí. Me ha gustado mucho la contingencia como una necesidad también, ¿no? Para... Alto, taburete y medio. Ahí está bien. Ese está bien. ¿De qué tal? Sí, pues sí, porque si no, cuando se lee funcionalmente uno tiende a leer. Sí, vas para ti, ¿no? Sí. Pero sí, me gusta que me dirijas, me gusta. Luego me dices eso. Vamos Ya ahí. te lo digo. Esto va aquí arriba. Sí. Que se nos sale la violencia. Se nos ha salido lo imposible. Aquí. Aquí está todo. Vale. Pues ¿Le hola. metemos? Sí, está grabando. Venga.